Esta es una de mis comidas favoritas. Amanecí en un día de otoño, no puedo creer lo abrigada que estoy. Literal, todo calor ahora. A la sección de revistas que es tipo de todas las prefecturas de Japón y también de otros países, porque a veces estoy aburrida haciendo tiempo y abro una, por ejemplo, de Kamakura o de Yokohama, me pongo a mirar y algún café seguro siempre guardo. O sea, ya tengo un montón de lugares guardados en mi Google Maps, la verdad. De hecho, hoy el café que fui, creo que lo saqué de una revista. Si algún día están por una librería, busquen esas revistas y fíjense qué les llama más la atención para ir. Preparémonos para el hiking, finalmente. Ayer empecé a tomar estas pastillas para resfrío y me mata de amor este detalle. Básicamente ahí arriba dice, por favor descansa bien, miau. Estoy segura que no es la primera vez que veo algo así. Incluso en las botellas a veces las etiquetas tienen como un mini dibujito. Son detallitos muy japoneses. Quiero probar esto que me compré para peinarme, a ver si funciona. Hice lo mejor que pude. Vean, 25 minutos donde se empieza el hiking. Está hermoso. Estamos evadiendo todos los templos por una cuestión de tiempo, pero ya pasamos por un montón de lugares así como muy especiales donde hay tumbas de no sé quién y templos. O sea, esto se puede hacer todavía muchísimo más largo, pero así está bien. Está todo muy tranquilo en esta zona. Me siento de vacaciones. Esta casa me da vibras de casa en medio de la montaña. No puedo creer este camino. Tengo miedo de caerme, está todo resbaladizo. Bajó mucha gente cuando subíamos, así que me da esperanzas, incluidos un niño. O sea que se puede sobrevivir a esto.
Ahora que veo todo esto, me siento un poco más segura. Porque caminar por esas cositas así y mojadas, no hay que venir después de un día de lluvia. Como es el primer hiking que hago, yo no entiendo si todos los hiking son así o si es este que es bastante especial. Tampoco sé si todos los otros hiking trails de Kamakura son así o si es este. ¿Se entiende? También en alguna parte había leído que se veía el monte Fuji, pero aún no lo he visto. Acabamos de salir de ahí. Lo ves así y decís, ni en pedo me meto por ahí, pero por ahí salimos. Esta es una de mis comidas favoritas de acá de Japón. Esto es lo que come una persona que sí come carne. Nunca me van a ver en la cocina tanto como ahora. Voy a hacer mis panqueques, los que hago siempre, o cuando tengo ganas de comer algo al mediodía con un café. Panqueques de banana y avena. Todo lo que hago siempre lo hago a ojo. Lo importante es que tenga 3 ingredientes nada más. Lo voy a dejar enfriar antes de meterlos en la heladera. Ya tengo desayuno para mañana. Voy a terminar el día y creo que el vlog también con un poco de skincare, con una mascarilla o algo. Si el clima no me falla, creo que tengo una semana bastante movida. El fin de semana y después un evento la semana que viene, si es que termino yendo, si el clima no falla. Estamos en la temporada de lluvia, hay una humedad asquerosa, pero igual como que todo el tiempo está pronosticado lluvia y después no llueve, entonces como que esto es sorpresa. Arranqué el vlog un día que hizo muchísimo frío de la nada, o sea, muchísimo frío. Hicieron 12 grados. Como yo ya estaba resfriada, no quería arriesgarme a enfermarme todavía más. De hecho, todavía estoy muy congestionada. En fin, si en algún momento planean un viaje a Japón, no vengan en junio, porque el clima no es lo mejor. También después, el día del hiking, creo que no era mi mejor día para ir físicamente, justamente por eso. Es como les digo, una vez que está lindo, una vez que no llueve, lo quiero aprovechar. Me di cuenta mientras editaba el video, me quejé varias veces de que el espacio para caminar en ese hiking era muy finito. Y no mostré mucho, justamente porque cuando estaba caminando por ahí, tenía tanto miedo de caerme
que lo último que quería hacer era sacar el celular y ponerme a filmar. Y por eso solo filmaba en los momentos donde se abría un poco más el camino y era más placentero. Pero nada, me intriga, quiero saber si es así siempre. Porque tengo ganas de hacerlo más seguido, o sea, buscar más hiking trails en otro lado, en cualquier lado. Pero no sé si va a ser siempre así o si este era un poco especial. ¿Se entiende? Si lo hicieron alguna vez, me sirve saber su experiencia. Por ahora lo único que aprendí es que tengo que llevar otro tipo de zapatillas la próxima que vaya, porque mis zapatillas fueron lavadas 2 veces y todavía siguen manchadas. Voy a ponerme una de estas mascarillas. Lo que iba a decirles era que quiero intentar ver si puedo subir vlogs más seguido y que lo próximo que filme salga en el próximo vlog. Así que me voy a despedir de ustedes así. Y nos vemos en el próximo vlog, que espero que sea pronto.